Le pido de favor que abra otra vez la carta a los Efesios. Vamos nuevamente, estamos siempre en el capítulo 1. Con el favor del Señor lo vamos a tratar de terminar ahora. Hoy es el quinto mensaje del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Así que abra su Biblia y vamos a ponerlo acá. Mire, ahí dice en la pantalla, ahora el mensaje se llama La supereminente grandeza de su poder, basado en el capítulo 1 del versículo 19 al 23. Pero me encantaría que leyéramos del 15 al 23 para que le recordáramos parte de lo que vimos el domingo pasado. Así que los molesto, por favor, los ponemos sobre nuestros pies y vamos a leer esa parte y luego le vamos a dar gracias al Señor. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos, vamos a leer del 15 al 23. Si lo tenemos, por favor, dígame amén. Dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice el 16, iglesia? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y termino en el 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Oh Padre, gracias. Al estudiar este primer capítulo de esta carta, Señor, que tú inspiraste al apóstol a escribirla, nos damos cuenta de lo cuán bendecidos somos. Y queremos, Señor, que esa misma oración que Pablo emplea en estos versículos, queremos, Señor, que también sea puesta en cada uno de nosotros. Que podamos tener ese conocimiento de ti, Señor. Que podamos tener esa revelación que solamente viene de ti. Que podamos ser una iglesia, Señor, en amor los unos con nosotros. Que podamos también ser una iglesia que se permanezca en fe en tus promesas, Señor. Que no piense en agarrar para atrás. Oh Padre, que esta tarde tu Espíritu Santo pueda ministrar en nuestra vida, Señor, pueda llenar nuestros corazones con tu palabra y así poder vivir conforme a ella. Oh Señor, tú conoces acá la condición que cada uno de nosotros venimos, Señor. Conoces la mía, te suplico que tengas misericordia, como dijo mi hermano Dani, soy un vaso, Señor, de barro, en el cual tú has depositado un tremendo poder que es tu precioso evangelio. Así que ayúdame, Señor, que tú crezcas y que yo mengue. Te lo suplico todo en Jesús, y la iglesia dice conmigo. Puede tomar asiento entonces. Un breve repaso de lo que hemos estudiado en los primeros 19 versículos de la carta a los Efesios del capítulo 1. Hermanos, Pablo está explicando a la iglesia lo que ya ha recibido, no lo que va a recibir de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia las grandes bendiciones espirituales a la cual nosotros hemos recibido en Cristo Jesús de parte de Dios. Pablo está recordando a los hermanos de estas iglesias en toda esta zona de Efesios, de que ellos no solamente han sido rescatados de las tinieblas a la luz, sino que también han sido adoptados a la gran familia de Dios.
Pablo les está diciendo que nosotros o las iglesias fuimos escogidos desde antes de la fundación del universo. Fue en el corazón de Dios que surgió esa idea, que surgió ese plan y que Él planificó absolutamente todo para el bienestar de cada uno de nosotros. Mire qué precioso. Él nos escogió. Él predestinó la forma, el tiempo, el día y la manera cómo íbamos a ser convertidos, cómo nuestro corazón de piedra iba a ser quitado, sacado y cómo Él iba a poner un corazón de carne, como dice Ezequiel 36, 26. Qué precioso eso. ¿No le da gloria a Dios a usted por eso, al Señor? Pablo no le está diciendo nada más eso, sino que le está explicando de que ahora somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de carne ni de hombre, sino es de voluntad de ¿quién? De Dios. Todo eso le está explicando también que no solamente fuimos adoptados, fuimos escogidos, sino que envía al Espíritu Santo y hemos sido sellados como adelanto para el día de la redención, que son las arras. Gloria a Dios por eso. El Dios trino actuando, el Dios planea, Cristo ejecuta en la cruz y el Espíritu Santo lo sella para el día de la redención. Gloria a Dios por eso. Pablo también llegó a sus oídos de que en esa iglesia de Éfeso habían dos características de esa iglesia. ¿Y cuál era la primera? Que era una iglesia que a pesar de todas las situaciones que estaban viviendo, esa iglesia permanecía en fe. Igual que iglesia bíblica, gracia sobre gracia. Que a pesar de cualquier situación que llegue a nuestras vidas, sea buena o sea no tan buena, permanecemos en la fe, en sus promesas. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica que le fueron a decir a Pablo, que Pablo veía en esa iglesia, es que eran personas que se amaban. Nada que no se parezca a gracia sobre gracia. Amén, iglesia. Que cuando las personas entren, que cuando las personas conozcan, que cuando las personas escuchen, cuando las personas encuentren en Facebook y ahora en la página web, y ellos pasen allí, ellos van a venir, como dice Salmo 104, entrando por sus puertas con acciones de gracia. Pero también Pablo y el deseo de Pablo, el deseo de Dios y nuestro deseo es que encuentre una comunidad de fe llena de amor. Una comunidad de fe que refleje que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Qué más Pablo les está diciendo? Bueno, que tenemos herencia. Y todo eso hemos venido viendo en los primeros versículos del capítulo 1. Ahora, llegamos al versículo 19 que yo quiero volverlo a leer. Quiero que lo volvamos a leer y dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ok, yo de esto he sacado 4 puntitos y esos 4 puntitos usted los puede estar viendo en este momento. El primero es la supereminente grandeza de ¿qué? De su poder. El segundo punto es el ejemplo del poder en Cristo. El tercer puntito es la supremacía de Cristo. El cuarto punto, el poder en la iglesia de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, si yo te preguntara a ti, cuando pensamos en el poder de los hombres, ¿qué te puede venir a la mente? Hablando del primer punto, la superinminente grandeza de su poder. Cuando pensamos, y si yo les preguntara a ustedes, díganme qué personaje o qué hombre o qué acontecimiento ha sido poderoso durante todo este tiempo en la tierra. Usted me puede decir, wow, el mundo ha avanzado de tal manera que la ciencia ha aumentado, que la tecnología ha aumentado, que los hombres han tenido tanta inteligencia, tanta sabiduría para poder inventar, lograr. Ustedes se han dado cuenta que ahora se puede visitar la luna y que hay cohetes para hacer viajes. Si usted tiene la capacidad, bueno, aquí sí tenemos la capacidad que nosotros tenemos para pagar un viaje a las estrellas.
¿Sí? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Cómo la tecnología ha aumentado. ¿Qué poder hay en esas personas que pueden lograr absolutamente todo eso? ¿Sí o no, iglesia? Hace poco, en este país, dos hombres a los cuales la gente los conoce como poderosos. Uno de ellos es Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, poderoso financieramente hablando. También el presidente actual, nuestro presidente Donald Trump, como la gente también lo conoce como el hombre más poderoso del mundo. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Ha oído usted de eso? Más o menos usted sabe eso. O usted puede decir, wow, está concentrado el poder en esas personas. Si le preguntáramos a los egipcios, si le preguntáramos al faraón, aquel faraón de Éxodo, y le preguntáramos, faraón, ¿cuáles eran tus dioses en el cuales tú confiabas en ese momento? Y yo anoté algo aquí, déjeme ponerme mis ojos. Ra, Dios del sol. Amón, Dios de la creación. Faraón, ¿cuál otro? Osiris, el dios de la muerte. Horus, el dios de la guerra y también del cielo. Anubis era otro dios muy conocido, en el cual se acuerdan ustedes que en las 10 plagas Dios demostró su poder derrotando a los que ellos creían sus dioses con D pequeña. ¿Se acuerdan ustedes de eso, iglesia? Si le preguntáramos a los griegos en estos tiempos donde Pablo estaba hablando, ¿qué hubiera podido decir Pablo o los griegos de los dioses en el cual ellos le llamaban los dioses del Olimpo? ¿Se acuerda usted de eso? Zeus, dios del trueno. Hera, dios del matrimonio. Poseidón. ¿Quién era Poseidón? Dios de los mares. Ares, dios de la guerra. Afrodita, a ver quién se acuerda. Dios del amor. Atenea, Dios de la sabiduría. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el primer punto de lo que nosotros queremos estudiar es que Pablo quiere que la iglesia de Efeso sepa, y nosotros queremos también que nuestra amada iglesia sepa la superinminente grandeza del poder de ¿quién? Del poder de Dios. ¿Qué los podría venir a la mente? Si yo les preguntara a ustedes, mencióneme usted un hecho poderoso que el Señor ha hecho, o que usted conoce de que la Biblia dice que el Señor ha hecho. ¿Qué los podría venir a la mente en ese momento? La creación, Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, qué gran poder, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la. ¿Qué otro evento maravilloso que usted conoce bíblicamente hablando podría venirse a la mente en ese momento cuando yo le pregunto a usted cómo Dios ha mostrado su poder? Que abrió el mar rojo. A Moisés solo le dijo levanta tu vara, pero en realidad el poderoso, el que hizo que todo eso aconteciera, ¿quién fue? Dios. Qué tremendo poder. ¿Alguien más que pueda decirme? Jericó cayeron esas murallas de Jericó y solo qué apartamento no cayó, hermanos. Y tenía puesto un listón como el vestido de Sarita rojo. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, otro acto poderoso, hermano, otro acto poderoso que usted recuerda que la Biblia dice de los actos, de los hechos grandiosos de nuestro Señor. Lo de Daniel cerró ¿el qué? La boca de los leones. Pero fíjese que Pablo quiere explicarlos cuál es el poder del cual él te está centrándose en este momento. Leo para usted. ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder? Primero quiero mencionar esa palabra, poder, porque ¿sabe qué, iglesia? Muchas veces nosotros creemos y conocemos y hablamos que Dios es poderoso, pero quizás nunca hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros hablamos de que Dios es un Dios de amor y quizás muchas veces muchas personas en la iglesia se sienten sola y no amada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ponemos las esperanzas
en otras personas y en otras cosas. Cuando el Señor te dice con amor eterno, ¿qué? Muchas veces hablamos, damos clases de que Dios perdona, pero hay muchas personas y aún dentro de las iglesias que todavía no se sienten perdonados, que su corazón no ha sido liberado y que algo más peor, que tampoco ha perdonado a su ofensor. Porque no es lo mismo saber y conocer de un atributo o de algo que Dios puede hacer a experimentarlo en nuestras vidas. Sabemos que Dios es poderoso, ¿sí o no, iglesia? Pero ese poder reconoce usted que está en usted, que no es que lo va a llegar, sino que ya ha llegado, mora en nosotros y que nosotros podemos usar ese poder, iglesia. Podemos explicar su gracia muchas veces, como lo vamos a hacer en el capítulo 2 de Efesios, precioso capítulo. Podemos conocer de la gracia. Podemos conocer, como nuestro hermano Alex ayer los instruyó en la palabra de Dios, hablando de la justificación, pero muchas veces sentirlos no justificados. Entonces Pablo lo que quiere es, y previamente le ha dicho, Señor, por favor, ábrale los ojos del entendimiento a estas iglesias para que no solamente conozcan, que tengan no solamente teoría, sino que vivan conforme a lo que Dios ha hecho en el corazón y en la vida de ellos. Para que sepan que tú eres todopoderoso y que estamos seguros en Cristo. La superinminente grandeza de su poder es reflejado no solamente en los hechos que ustedes acaban de mencionar. Pablo no se enfoca en eso, aunque es poder. Podemos salir hoy al final que terminemos acá y puede ver el cielo, lo majestuoso. Y como dice el Salmo, los cielos cuentan y el firmamento. ¿Puede buscar el Salmo 8, por favor? No lo tengo aquí. Salmo 8. ¿Qué dice el Salmo 8? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo. ¿Y a quién? Mira el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas. ¿Qué, iglesia? Que tú formaste, digo, escucha, iglesia. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? Y el Hijo del Hombre, ¿para qué, iglesia? Wow. Pero Pablo no se centra en ese poder. Pablo se centra en el poder maravilloso, único, grandioso, en el cual se sostiene la iglesia y es lo que celebramos en Easter. Aquí, si usted viene con las ideas de que le vamos a dar unos huevos para que los recoja, no es aquí. Amados, todos los días de nuestra vida y cada primer domingo de la semana, lo que la iglesia de Jesucristo celebra es su grandiosa resurrección, su única, magnífica, especial, única, perfecta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el poder que Pablo está hablándole a los efesios, que es el punto que vamos a ver a continuación. Mire lo que dice Judas 1:24, me encanta. Si hay uno de los versículos, cuando usted me pregunta cuál es un versículo que a usted le guste, primero es Proverbios 29:1. ¿Y qué dice? Y subrayelo, vamos a ver qué usted dice. Proverbios 29:1 es mi versículo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. ¿Cuál otro es un versículo que me encanta? Jeremías 33:3, clama a mí y usted se lo puede. Pero Judas, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 24-25 dice algo del poder de Dios y aquel que es, ¿qué, iglesia? Y aquel que es poderoso, escuche, para guardaros, ¿cómo? Sin caída.
y presentarlo sin mancha delante de su gloria. ¿Cómo lo va a presentar a nosotros, iglesia? Con gran alegría. ¿Y sabe qué? Termina en este saludo, en esta despedida, en esta salutación, en esta doxología. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia misma dice, amén. Hay una alabanza que me encanta, que algunas veces las hemos cantado acá. Dios me sostendrá. Si mi fe ha de fallar en la tentación, hermanos, usted sabe eso. Y si lo sabe, lo aplica a su vida. Te digo algo. Escuche, vuélvame a ver esto, grábelo. O vuélvalo a ver. El poder de Dios sirve para darte sanidad física. Amén o no amén. Pero el poder de Dios también sirve para sostenerte en esa dificultad y en esa enfermedad. Él te da el poder para pasar esa prueba. No solo esperes poder para poder sanarte. Él te da el poder para pasar esa prueba. Y aquel que es poderoso, ¿quién es aquel que es poderoso? Me encanta este versículo. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin qué. Hermanos, si la salvación o las bendiciones espirituales, como dijo mi hermano Alex, fuesen por la obra, si usted no llegó a la casa de gracia ayer, tiene falta. La vamos a dejar solito limpiando el templo hoy. Porque ayer fue predicado, no dice la hermana Clemencia, ayer fue predicado el evangelio nuevamente a los evangélicos. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién ha hecho eso, iglesia? Solo Dios puede hacer eso. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, lo que a mí viene. Estamos en el centro de la mano del Señor y dice Jesús que de su mano nadie podrá arrebatarte. ¿No te da seguridad eso para el futuro? Se puede caer el universo, las estrellas, lo que tú quieras. Puede estar pasando la dificultad que tú quieras, que muchas veces son consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, que no arreglamos al principio. Pero la verdad de las promesas del Señor se van a cumplir. Ninguna tilde, ninguna jota, esas sí van a pasar. Pero la palabra de Dios y sus promesas van a permanecer para siempre. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos, ¿qué te sostiene a ti en la vida? ¿Tu cuenta bancaria? ¿La sabiduría, la inteligencia? ¿Lo que podemos acumular en la tierra? Pablo no está dando gracias por eso, ni quiere que la iglesia se centre en eso. Pablo quiere que se centre la iglesia en el poder que Dios tiene para sostener a un pecador como usted y como yo. ¿Y sabe qué? Y llevarlos a donde él dijo que los quiere llevar, a la gloria. Alguien dice amén. Con ese mismo poder que él hizo los cielos y la tierra, con ese mismo poder que, como dijo mi hermana, abrió el mar rojo, con ese mismo poder que ha sostenido el universo, con ese mismo poder que cuando usted ve el mar, aunque agarre para atrás, la ola ya no pasa después de donde el Señor ha dicho que no tiene que pasar. Ese poder no se compara al poder que él ha usado para abrirle su corazón, para quitarle el corazón de piedra e implantar un corazón de carne y hacerlo nacer de nuevo. Ese poder para que usted y yo tengamos fe y lo mantengamos en la fe y perseveremos hasta el final. Es el poder de Dios trabajando en usted y en mí. Glorioso Señor. Glorioso Señor. Maravilloso Jesús. ¿Qué más te falta? ¿Qué más te falta? Lo que pasa es que muchas veces no lo experimentamos. Y cuando los pregunta el hermano, ¿cómo usted está? Ay, usted supiera cómo me ha ido, como en feria. No dudes del poder de Dios, porque Él es poderoso. Amén, iglesia. Mire, Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu ¿qué?
con tu gran poder y con tu brazo extendido. Le voy a contar algo por si usted no lo sabía. Ni hay nada que sea difícil para ti. El poder de la fe. Es más, hermano, la fe no viene de ti. Vamos a ver cuando estamos en Efesios. El arrepentimiento para vida tampoco lo fabricamos nosotros. La fe no la fabricamos nosotros. Es el poder de Dios actuando en sus elegidos, actuando en la iglesia, dándoles el don para que nosotros creamos. ¿Sabe por qué? Ese mismo versículo dice ahí en Efesios 1:19. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que, ¿qué iglesia? Ándale. ¿Para quién es ese poder? Allí dice, no tengas pena. Para los que creen, es ese poder. Y si, hermanos, y si aquí hay alguien que cree, pero en realidad no cree, hoy es el día que Dios lo puede hacer que usted crea. Solo pídale, clámale, Señor, dame el don de la fe, quiero arrepentirme, dame el don del arrepentimiento. Señor, yo quiero, escúcheme, quiero participar de todas las bendiciones que Pablo está hablando. ¿Sabe por qué? Si a usted, escuche bien, si a usted le parece aburrido que nosotros vayamos versículo tras versículo. Si a usted le parece aburrido, si usted vino hace 2 meses y nosotros dijimos, aquí abra la carta a los Efesios y había dejado de venir y usted viene ahora y otra vez se sienta allí, abra la carta a los Efesios, usted dijo, ay, otra vez en los Efesios. Que no tienen otro libro. Porque Pablo lo que le está diciendo es eso, hermanos, desen cuenta de las ventajas que tenemos de estar en Cristo Jesús, desen cuenta de lo que Dios ha hecho. Y la iglesia puede haber dicho, sí, es cierto. Ahora Pablo les pregunta, vivan entonces por lo que ustedes saben que Dios ha hecho con ustedes. Somos más que victoriosos. Somos más que vencedores. Nadie los separará del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Experimenta usted eso en su vida? Te lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es tu gozo en esta semana, en toda esta semana? ¿Qué has logrado? ¿Qué te da gozo? ¿Qué te da paz? Porque si tu satisfacción personal depende nada más de lo que logras materialmente hablando, por eso Pablo está escribiendo eso. Y nuevamente Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, que las frutas no dan vides. Con todo, ¿yo qué? Me gozaré ¿cómo? En el Dios de mi salvación. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pablo se centra en lo que vamos a ver a continuación. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según ¿qué iglesia? El poder que actúa en nosotros. Hechos 1:8, ¿qué dice? No lo tengo aquí, Hechos 1:8, pero ¿qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén. ¿Y a dónde? ¿Sabe usted eso, iglesia? ¿Sabe usted eso? Que donde anda un cristiano, ahí anda el Espíritu de Dios que lo empodera. Pero eso no es para que nosotros lo jactemos. Eso es para que nosotros agradezcamos. Eso es para que nosotros vivamos conforme a lo que Dios ha hecho por nosotros. Este año le hemos denominado que hemos sido hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese deseo del corazón de Dios fue puesto en el corazón de Pablo y Pablo escribió esto para que las iglesias, incluyendo Gracia sobre Gracia, supieran lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y para que podamos vivir conforme a lo que Dios los ha dado. ¿Se siente bendecido usted? ¿O se siente traicionado por Dios?
Has puesto en la balanza personal las cosas que le has pedido al Señor y que no te ha dado versus las cosas que el Señor ya te dio y hasta falto. O a pesar de las situaciones que vivimos en esta vida, hermanos, le voy a decir algo: ¿cuándo vamos a vivir bendecidos, sin problemas, sin llantos, sin traiciones, sin dolor, sin amargura? Cuando estemos en gloria. ¿Está de acuerdo ustedes? El día, hermano, que creíste, ese día el Espíritu Santo llegó a morar en tu corazón y ese mismo día tú fuiste lleno de poder. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo a Timoteo? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué más? Dominio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el otro versículo. Juan 11:43 dice, y habiendo dicho eso, ¿qué es lo que dijo? ¿Quién está hablando? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle, ¿y qué? El poder que Pablo está enseñando a la iglesia es el poder que Dios tiene para resucitar a alguien. Lázaro, Jesús demostró ese poder. ¿En quién? ¿Se acuerda usted del hijo de la viuda de Naín? Que iba el féretro, iba llorando, me imagino, y detuvieron ese funeral y él lo levantó de los muertos. ¿Se acuerda usted cómo fue que Lázaro volvió a vivir otra vez? El poder de la resurrección, amados, es porque estos personajes de los cuales acabamos de hablar, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Cuando Cristo al tercer día, como cantamos en esa alabanza, Él resucitó por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, resucitó para gloria del Padre y ya nunca más va a volver a morir. Entonces Pablo dice, y ese mismo poder es el que la iglesia tiene. Ese mismo poder ha sido puesto en cada uno de nosotros y es el ejemplo del poder de Cristo. Hechos 13, 29, 30 dice, y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, hablando de Jesús, quitándolo del madero, bajándolo de la cruz, lo pusieron ¿a dónde? Lo pusieron en el sepulcro, cuéntemelo, mas Dios le levantó de los muertos. Dios es poderoso, ¿viste? Y ese mismo poder ha sido depositado sobre la iglesia de Cristo. ¿Hay alguien aquí de la iglesia de Jesucristo? Hay alguien aquí, porque dice ese poder en el versículo 19, que es para los que creen. Miren lo que dice esto. Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué es lo que hizo, iglesia? Se sentó a la diestra de la majestad. ¿A dónde? Vea Efesios 1:20, por favor. Efesios 1:20 dice, la cual, hablando del poder de Dios, dice del versículo 19, dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo ¿a dónde? A su diestra en los lugares como. ¿Qué significa sentándolo a su diestra? No es que Jesús está ahí sentado a la diestra a la par del Padre, no se está, Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo. Es una forma de decir para explicarlos a nosotros. Él es incorpóreo. Lo que está tratando de decir
la cual operó en Cristo, estoy en Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Lo que está tratando de decir este versículo, lo que Pablo está diciendo a la iglesia es que consumado es. El gran poder de Dios logró el plan perfecto de Dios, que ya no hay nada más que hacer, que la iglesia o todos los que creen ya son salvos, ya tienen ese poder, que la obra de redención ha sido completada. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es. La cual opera en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares como, mire lo que dice Hebreos 10, 12, 14, pero Cristo, escuche, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, ¿qué es lo que pasó? Cristo hoy es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si tú clamas a Dios, si tú clamas a Cristo este día, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero también el libro de Apocalipsis dice que Él es el león de la tribu de Judá. Que Él es el Rey de Reyes y el Alfa y Omega. Y que Él viene pronto. Y los que creyeron al Evangelio vamos a ser bendecidos. Mas los que no creyeron al Evangelio van a ser castigados. El ejemplo que Pablo pone del gran poder de Dios es que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Mire este otro versículo. Juan 10, 18. Jesús hablando. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué es lo que tiene Él? Tiene poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí. ¿De quién, iglesia? Wow. Hoy vamos al versículo 21 para ir avanzando de Efesios 1. Dice de la siguiente manera: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el que, en el venidero. Un día, todas las personas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque por esta causa Dios le entregó toda la majestad, todo el imperio, todo el poder, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en cuando. Yo estuve buscando, dice que la parte más lejana del universo es la galaxia Hades. Allí en esa galaxia Hades, que yo no sé dónde queda, allí reina Cristo. En la más minúscula partícula que puede existir en el universo, allí domina Cristo. No hay nada que se le salga de su dominio. Él es todopoderoso. La supremacía de Cristo es lo que Pablo nos dice a nosotros que experimentemos en nuestras vidas. Si Cristo mora en nosotros, es la esperanza de gloria. Estamos completamente seguros en Él. Significa majestad, significa dominio, significa exaltación, significa que no hay alguien más alto, más grande y más poderoso que Él, iglesia. Por eso Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque solamente en Él no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser como salvos. ¿En quién ponemos las esperanzas nosotros?
Eso es lo que quiere Pablo y eso es lo que quiere Dios, que nosotros como iglesia, hermanos, crezcamos en el conocimiento de Él, y eso va a hacer que nuestras vidas, que nosotros, nuestras mentes sean transformadas, como dice Romanos, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Hermanos, estamos completos en Cristo. Sobre nosotros reposa el poder de la resurrección, el poder de Dios a través de la resurrección. Me encanta lo que dice Colosenses 1, 15 al 20. Dice, escuche lo que dice de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué, iglesia? Hermanos, Satanás está vencido. La muerte fue derrotada. Las potestades y los dominios de las tinieblas están vencidas. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le preguntó al endemoniado de esa palabra me cuesta, gadareno? Le dijo, ¿qué tú eres? Y él le dijo, legión. ¿Y sabe qué más le dijo? ¿Qué tienes contra mí? No me envíes. Los demonios tiemblan. Y hay un versículo que dice que es más grande y fuerte el que está con nosotros. Ese poder reposa sobre la iglesia. Porque dice la palabra de Dios, dice, en él susciten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la que es la iglesia, el que es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz. Jesucristo es el Señor. En esa época, César era el curios. Y toda aquella persona que creía en el Señor Jesucristo, toda aquella persona que recibía el Evangelio, cuando le preguntaban quién era el Señor, las demás personas esperaban que dijeran, César es el Señor. Pero el creyente decía, Jesús es el Señor. ¿Seremos nosotros capaces cuando nuestra fe sea probada? ¿Seremos nosotros capaces cuando en una aplicación de trabajo le pregunten allí, si tú eres cristiano no puedes acceder a este trabajo de $250 la hora? Pero si tú no eres cristiano, tú puedes, eres el candidato para acceder a este trabajo de $250 la hora. Marque la casilla. Nadie te está viendo. Nada más, ¿verdad, Dios? Si tú eres cristiano, no te podemos dar este contrato de 300 edificios en el cual te vamos a adelantar el 75% para que no tengas problema. Pero si tú eres cristiano, este contrato no es para ti. Marca la casilla. Porque hoy difícilmente te van a poner en hoguera, ni te van a tirar a los leones. ¿Qué contestarías tú? Pastor, usted no conoce mis necesidades, mis anhelos y mis metas. Yo no, Dios sí. Y yo lo que sé que Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte ante la gloria de Él con gran
gozo. Y terminamos en el punto número 4. Mire lo que hizo Cristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde, iglesia? Efesios 1, el 22 al 23. Punto número 4 dice, el poder que descansa. ¿Hay alguien en la iglesia aquí? Solo 3. Ok, está bien. Entonces, ¿sabe qué? Hoy es su oportunidad. Porque es que, mire, vuelva atención a lo que le voy a decir. Usted puede ser que visite una iglesia, pero no ser parte de la iglesia. Usted puede ser que que tenga membresía de una iglesia, pero no ser parte de la iglesia. Usted puede ser que conozca la doctrina, los libros, los versículos, sepa de arminianismo, sepa de reformados, sepa de calvinismo, pero Dios no lo quiera, no podría ser parte de la iglesia. Escuchen, se da cuenta lo importante que es pertenecer no a una denominación, sino pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces yo te pregunto esta tarde para cerrar. ¿Tú estás seguro? Pero completamente seguro, pero bien seguro, pero segurísimo de que tú perteneces a la iglesia de Cristo. Porque dice el punto 4 en Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a qué, la cual es su cuerpo. Escuche, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Vives tú conforme a eso? Entendiendo, yo soy la iglesia, no este edificio. Nosotros decimos vamos a la iglesia, no, es una forma de decir. Pero si tú me dices, si tú confiesas ahora que tú eres la iglesia, estás diciendo que eres parte del cuerpo de Cristo, entonces en ti reposa el poder de la resurrección, en ti reposa el poder para llevar la palabra de Dios a donde vayamos, en ti reposa todas las bendiciones espirituales de las cuales Pablo nos está hablando esta tarde. ¿Se da cuenta lo importante que es estar en la iglesia de Cristo? ¿Y sabe qué dice Jesús de la iglesia? Que las puertas del Hades, estamos seguros, iglesia. Y si ahora tú estás aquí sentado y te parece aburrido y tú hubieras querido oír que las bendiciones iban a ser 7 casas más y más contratos, y que te sanes de esa situación que le vienes pidiendo desde hace mucho tiempo, aunque Él es un Dios que sana. Pero si tu agradecimiento y tu gozo depende de eso, hoy le puedes decir al Señor de la misma oración que Pablo le hizo: Señor, abre los ojos. Señor, dale revelación y sabiduría a este grupo de personas para que vivan conforme a ese gran poder que tú ya les has dado y que conozcan todas las bendiciones espirituales que tú ya les has dado a ellos. Pongámonos en pie. Mira lo que dice Filipenses 1:6. La iglesia debe estar persuadida de esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Orémosle al Señor. Oh Padre, perdónanos, Señor, cuando dudamos de tu poder. Cuando murmuramos, Señor, que esas situaciones que hemos venido arrastrando quizás desde hace mucho tiempo no han sido cumplidas por ti.
Y se nos olvida que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que tú nos has trasladado de las tinieblas a la luz, que tú nos has dado una nueva identidad de ser hijos de Dios, que tú, Señor, los escogiste desde antes de la fundación del universo para darlos vida, porque andábamos muertos espiritualmente. Oh Padre, los bendeciste dándoles el don de la fe para creer. Los bendeciste, Señor, dándoles el don del arrepentimiento para arrepentirlos. Y Señor, los has bendecido, Señor, de tal manera que con ese mismo espíritu que Jesucristo se levantó de los muertos en la resurrección, con ese mismo espíritu los levantará a nosotros. Oh, perdóname, Señor, cuando he sido ingrato y no agradezco por todo eso, sino que viene a mi mente otras cosas. Más ahora también, si hay alguien aquí que puede asistir a la iglesia, pero no ser parte de la iglesia de Cristo, el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Solo clama y dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Dame el don de creer en ese sacrificio perfecto tuyo, Señor. Dame el don de arrepentirme para vida, Señor. Ya no quiero ser igual, yo no puedo. Como dijo mi hermano anoche, no puedo hacer nada, sino que Cristo ya lo hizo todo. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo, amigo. Y seamos parte de las bendiciones espirituales y la de la supereminente grandeza del poder de Dios en la iglesia. En Cristo oramos. Amén y amén.